tal amigos de Mamalona Dolls? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos toca unboxear a esta hermosa muñequita lanzada en el año 2001 que es parte de la serie Diva Collection Gone Platinum. Vamos a estar platicando un poquito de ella, vamos a ver qué nos parece. Por fin va a salir de su caja, la encontramos por ahí por suerte y pues claro que se los tenemos que compartir. Espero disfruten el video y comenzamos. Y bueno, vamos a hacer un ligero acercamiento a la cajita y en sí a ella. Sí, esta es la parte anterior. Menciona pues el nombre, también que es Barbie, como en aquel entonces le llamábamos al Pre-Signatory Collector. Y pues en la parte posterior tiene una ligera descripción que pues hace alusión a todo lo que esta chica es, que prácticamente es una diva del pop, que está en su máximo éxito existencial y del momento. Sus discos y su música están vendiéndose al 3000% y ahora sí que es la representación de cualquier chica pop de los 2000, pero con el mayor éxito del mundo. Ahorita les voy a dar mis impresiones, vamos a sacarla de su cajita, vamos a ver qué tal su vestidito y todo, y les voy diciendo un poquito a quién me llega a recordar. No sé ustedes a quién les recuerde o a quién les haga memoria a esta chica, que sí hay varias divas del pop 2000eras que nos recuerdan a esta chaparra. Vamos a sacarla de su caja, vamos a ver cómo lo hacemos y regresamos. Y bueno, comenzamos a ver qué es lo que tiene o qué contiene la cajita. Y acompañando a esta Barbie, pues vamos a encontrar esta boa, le llamaríamos, prácticamente le da ese toque fashion, ahorita hablamos de ello. La muñequita viene con este par de zapatos, la base y pues ya sabemos, este papelito que nos da la autenticidad de la muñeca. Me llama la atención que tenemos, o esta muñeca viene con 2 años de garantía limitada. Creo que ya no es funcional, creo que ya no nos va a funcionar, pero pues se me hace interesante que manejen esto de los años de garantía. No sé si es porque pues el tipo de Barbie que es, pero se me hizo un dato curioso. ¿Ustedes saben esta parte? ¿Tiene alguna muñeca que tenga garantía? Sería interesante conocerlo. Y vamos a montar esta muñequita, vamos a ponerle todo su show y vamos a ver qué nos parece. Y bueno, pues damos inicio pues con este close-up de su cara, una carita muy 2000s. Me parece que es el molde Maki el que tiene esta muñequita. Vemos esos ojazos, trae ese tono grisáceo metálico y esos labios muy muy rosaditos, pero da igual metálicos, con un ligero, parece ser un lunarcito, o si no es que es una popó de mosca. No se crean, parece que es parte de ella. A ver. Mentí. Mentí, no era. No trae lunar, pero vemos esa mirada igual lateralizada, coqueta, sumisa, pero una diva explosiva en el escenario. Me gusta mucho este maquillaje, pues sí, pues es del momento de su época, algo muy 2000. La verdad es que sí, me trae muchos recuerdos esta chica a divas del pop como Christina Aguilera, Britney Spears. No sé ustedes si les gusten, pero sí me remota mucho a ese estilo y vamos a seguir viendo. En cuestión de sus aretes, pues tenemos esta formación, aretes grandes, largos, que están hechos como de un, ¿cómo le diremos? Shakira o Shakirón, canutillo, no lo sé, pero están muy bien definidos, dan un toque muy especial a esta chica. De hecho venían, en cuanto lo sacamos, con un, ahí se alcanza a ver, un hilito pegados al vestido, para pues igual que no perdieran tanto la forma como que se empezaran a deshacer, que es lo que yo pienso. Pues bueno, volvemos a su cara. Me gusta, sí, incluso tiene, no sé si alcancen a ver como estos brillitos en toda su piel, y es un patrón que vamos a encontrar en todo su cuerpo, que sí, nos remota muchísimo a los 2000. Sí, es esta parte, inicios de este milenio, que sí, o sea, lo vemos aquí plasmado completamente. Ella forma parte
de una serie de muñecas que se sacó durante 3 años seguidos, 2001, 2 y 2003. Aquí les ponemos una fotito. Esta fue la primera que sacaron de esta continuidad. Lo que vamos a ver también es que su pelo tiene como estos toques, como rayitos, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Unos tonos más blanquecinos, otros más dorados. Igual, me recuerda mucho a esta época. Y vamos a ver un poquito incluso en la parte posterior su pelito. Un buen largo, digno de una diva. Tiene igual este mechoncito. Se puso mucho de moda en aquellos entonces. Algunos lo usaban así, otras doble. Algunas chicas de mi colonia lo usaron así. No lo puedo olvidar, pero bueno, esa es en sí la carita y su pelito. Vamos a pasar ahora a su parte superior. Este vestido metálico, intenso, brillante. Es que no hay otra forma de vestir a una diva si no es de esta forma. Creo que sí es preciso y perfecto para ella y lo que quiere representar. Este corte también muy sensualoso, pero delicado a la vez. Me gusta mucho. Y este corte en la cintura con transparencia, no sé si lo alcanzan a notar. Se me hace que es muy interesante. Y pues sí, representaba demasiado la moda de ese entonces. Tenemos en la cintura este listoncito que va a enmarcar mucho esa silueta. Y cae hasta la parte inferior. En cuestión de los bracitos, pues como ven, tenemos estos guantes. Igual con tela un tanto transparentosa, pero llenos en su totalidad de brillantitos, brillantina, no sé cómo le llaman ustedes. Y de este lado, pues esta representación de un tatuaje, este adhesivo que va muy ad hoc y en conjunto con el vestido, muy brillante e igual, vuelvo a repetir, muy de la época. Le da ese toque elegantón. Y pues vamos con la parte inferior. Vamos a tener su vestido un poco corte sirena. Ahí estamos con estos plieguecitos que a pesar de los años no ha perdido su forma. Vamos a ver la parte posterior. Que podría parecer un poquito el papel aluminio de mis tacos, pero se crean. Pero ya aquí en persona la verdad es que me gusta mucho. Se ve muy bonito este corte, parece una hojita. Es una muñeca muy elegante, muy bella. Su espalda es completamente descubierta. Es muy sexy, si lo vemos de esa forma. Pero es muy, muy elegante esta muñeca. Sin duda no es una muñeca que tendríamos que haber sacado probablemente, o para jugar, pues mucho menos. Si es una chica que debe estar ahí en un estante, exhibida, porque es muy, muy bella. Como mencionábamos, pues trae esta boa y vamos a ver cómo, pues un vistazo final de cómo se ve en su totalidad con el look. Y vamos a hacer unas pequeñas tomas, ¿sale? Por ahí nos faltaba mostrar esta parte, que son sus zapatitos. Son unas sandalias muy sencillas, pero le embonan perfectamente a su piecito. Las piernas son pues como la clásica Barbie, que es algo que me trajo muy buenos recuerdos. Podíamos manipularla de estas formas. Es esta gomita muy de aquellos tiempos en nuestras Barbies clásicas. Me gusta. La parte interna del vestido pues lo vamos a ver de este tono, un poquito gris tirándole a blanco. Y pues básicamente es eso con su base, que nos refiere por ahí, Barbie Collectible. Vamos ahora sí a hacer ligeras tomas y vamos a poner la boa para que se vea como toda una diva empoderada. Y ahora sí la tenemos con el look completo, montadísima, completamente imponente. Es una Barbie muy bonita.
pues yo cada video digo que esa Barbie es de mis favoritas y esa Barbie es de mis favoritas. Pero pues sí, esta es de mis favoritas. Es muy muy linda. Va a formar parte de la colección y pues encantado de recibirla. ¿A ustedes qué les parece? ¿A quién les recuerda? Si creen que es una diva, le faltó, pues qué exigente. Si creen que le falta, ¿qué le pondrían? ¿Qué le quitarían? Es preciosa. Muy, 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 muy linda. Si es esta rubia, volvemos, ¿no? Representativa del Hollywood. Lo padre también de esto es que tenemos una chica afroamericana, también de esta misma línea, y esta misma Barbie, pero versión afroamericana. Les voy a poner una fotito por acá. También es muy bella, muy bonita, y hace un contraste muy muy padre. A ella le va muy bien ese plateado. Déjenme en sus comentarios qué les parece, si les gusta, del 1 al 10 que le ponen. ¿La tienen ustedes? ¿Qué les parece el tenerla? ¿La quisieran tener? Pues igual, no hay imposibles. La podemos encontrar a buenos precios. Mi conclusión es que está muy linda. Una diva en su totalidad. Y pues por mi parte esto es todo. Vamos a unas ligeras tomas para apreciar la belleza de esta chiquilla. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse si les gusta, déjenme sus sugerencias, comentarios. Sé que no soy experto en el tema, simplemente soy un fan, me gusta, disfruto hacer esto. Hay cosas que podemos cerrar, pero si se reciben comentarios, críticas constructivas, destructivas también para mejorar, no pasa nada. Pero estamos haciendo esto para ustedes, para que se entretengan, lo disfruten, y qué mejor que de mano de estas bellas muñequitas. Un gusto tenerlos por acá. Síganos en redes sociales, en Instagram, MamalonaDolls. Ahí nos encuentran, estaremos subiendo fotitos, videitos, noticias de nuestra muñeca favorita, Barbie. ¡Hasta la próxima!